perros también, porque son una responsabilidad, pues vamos a seguir hablando de educación. Hoy Claro es jueves, sí. señores, ustedes saben que tenemos una cita semanal con nuestra aventura de educar y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que seguro que a ustedes les preocupa. La relación entre tecnología y educación. ¿Se complementan? ¿Dónde hay que poner el límite? ¿Es la tecnología una ayuda para la educación o puede crearnos realmente una adicción y un problema? Hoy vamos a poner la lupa sobre todo este asunto. Paloma Martín Esperanza, bienvenida. Gracias, Buenas Raquel, tardes, buenas Javier tardes. Segura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos ahí un tema Muy apasionante, jugoso, Lucía, Sí, yo creo que les va a gustar a los espectadores porque quien tenga hijos y nos esté viendo en este momento se va a sentir identificado, abuelos igual. Es algo que creo que cada día se incluye más en el panorama, en el mundo de la enseñanza, pero que también hay que tener mucho cuidado porque luego en casa el niño puede caer en una adicción. Si os parece, nos centramos primero en las aulas, la tecnología en las aulas. ¿Aporta, no aporta? ¿Qué pensáis? Bueno, pues tiene sus pros y sus contras, como todo. Por ejemplo, pros, pues favorece el aprendizaje interactivo, favorece la logística. El niño no tiene que ir cargando con tantos libros porque puede llevar pues todos sus contenidos en una tableta. Puede favorecer también algunas asignaturas como son las matemáticas. El niño está aprendiendo, por ejemplo, los polígonos, el volumen, lo ves en tu pantalla, ¿no? O sea, hay ciertas materias que sí que puede ser útil que se complementen con la tecnología, que se utilice como instrumento. Pero ojo, porque los contras son importantes y casi tienen más peso. Por ejemplo, desfavorece muchísimo el aprendizaje de la lectoescritura, que es una de las cosas más importantes que se enseñan en primaria. Está comprobado que la lectoescritura, si se mete la tecnología de por medio, pues sale muy perjudicada. Entonces uno puede pensar, bueno, pues ¿cuándo hay que meter entonces la tecnología? Si ya una vez que hemos pasado, ya el niño sabe leer y escribir perfectamente, 8 o 10 años, la podemos meter ahí. Bueno, pues cuidado porque justo esa etapa, quinto, sexto de primaria, es el momento en el que el niño asienta el hábito de la lectoescritura. Entonces es un tema muy complejo y que, como digo, tiene sus pros y sus contras, pero los contras creo que hay que tenerlos muy en cuenta. Sí, sí, es complejo, como todo. Yo creo que en nada en la vida podemos decir sí o no y ya está, ¿no? Y es un medio, yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es un medio que tiene que estar en el fondo para servir al fin, que es la educación. Y no dejarnos alucinar, por decirlo así, por la novedad, ¿no? Siempre que nos venden lo nuevo, pues parece que ya en sí es bueno por sí. Bueno, puede serlo o no serlo, depende de lo que queramos. Pensando, por ejemplo, en una etapa muy de los más pequeños, ¿no? Que un niño de 3 años sepa hacer así y ampliar una pantalla nos hace gracia y podemos decir, qué inteligente, fíjate lo que ha aprendido. Pero en realidad que un niño aprenda a hacer así no es lo que le conviene a su edad. Tiene que desarrollar toda su faceta psicomotriz, etcétera. Y al revés, puede ser justo lo contrario. En ese sentido, tiene que haber como un estudio muy claro de qué necesitamos en cada etapa y la técnica, la tecnología, cómo influir en ese momento. O sea, que podríamos tenerla en todas las etapas, incluyendo a los más chiquitines, pero de una forma adecuada, o quizá deberíamos esperar un poquito para introducirla. Sí, yo esperaría, yo claramente, aunque a los mayores nos alucina mucho, y hay otra cosa, y que puede ser peligrosa, porque nos tranquiliza a los niños, ¿no? Esto puede ser en el aula también, pero también en casa, ¿no? Para que el niño esté tranquilo, pues le dejas la pantalla. Bueno, en el fondo hay que medir ahí. Quizás tenemos que perder más tiempo, estar más con ellos, porque realmente lo que necesita más es una interacción con el padre, con el profesor, etcétera, aunque la pantalla, por todo lo que tiene de sobreestimulación, que de eso habría que hablar también, la sobreestimulación que va tan unida a la tecnología tampoco es buena en unas edades tempranas, pues en ese sentido habría que controlar. Así como rasgo general, yo creo que estamos adelantando excesivamente y al revés, lo que creo que hay que hacer es retrasar todo lo que es tecnología para los niños. Si os parece, vamos a ver lo que nos ha contado la calle sobre este asunto y ahora seguimos comentando. Sí, claro, sí. ¿Qué es lo que más usa? Hombre, esto no lo sabré decir, habría que preguntarle a él, porque no me fijo. El ordenador a veces, pero lo que más el teléfono al final. Yo, por lo que sé un poco, el tema de Instagram. Fortnite.
Yo diría que sí, pasan mucho tiempo. La niña intento que no pase mucho, pero si me descuido pasará mucho tiempo con ello. De las 24 pasa 12, 14 horas. Me encanta, chatear con mis amigos más que todo. Todo el día me la paso con el celular o con el móvil. Utilizo más para ver Netflix. Yo uso mucho Instagram, tenemos un canal de YouTube, entonces seguramente 5 o 6 horas de pronto. El teléfono yo creo que nació de su mano. Pues ya lo estamos viendo, ¿eh? ¿Cuántas horas de consumo de móvil tenemos diariamente fuera de lo que podríamos incluso denominar el trabajo, o en este caso la educación y el colegio, ¿no? Sí, estamos desde luego sobreexpuestos a la tecnología y por eso mismo hay que pensar si es necesario implantar la tecnología también en el aula. Hay una corriente que dice, bueno, pues el aula, la escuela, debe ser sinónimo de del mundo real. Pero en realidad quizás lo que tenemos que hacer es fomentar que la escuela salvaguarde el crecimiento del niño independientemente de la tecnología, porque luego, oye, ya tienes bastante tecnología en el mundo real y no necesariamente en la escuela también hay que tenerla. Yo creo que esto también lo ha transformado la pandemia, ¿no? Porque es cierto que durante la pandemia, pues claro, las clases eran online, teníamos que consultar más cosas para comunicarnos con los demás a través de las videollamadas, y esto se ha quedado en gran parte, ¿no? Después de estos 2 años. Sí, y además hay un intento también, pues que viene pues tanto de la Unión Europea como de nuestros gobiernos, de fomentar esto que se llama la competencia digital. Por ejemplo, la LOMLOE incluye en uno de sus aspectos incluye que se fomente esta competencia digital. ¿Qué es esto de la competencia digital? Pues no lo sabemos. Un colegio lo puede interpretar como que es que cada alumno tenga una tableta y otro colegio a lo mejor lo interpreta como que, bueno, pues que hay que fomentar asignaturas relacionadas con la robótica. ¿Qué es la competencia digital y cómo se debe fomentar esto? Pues ahí también queda una laguna, pero desde luego sí que, como decías Raquel, se ha fomentado desde la pandemia. Lo que pasa, yo creo también que es difícil el límite, porque es cierto que vivimos en la era digital, eso no se puede negar, nuestros hijos trabajarán en un futuro de forma digital y tampoco se les puede privar de eso, pero claro, encontrar ese equilibrio, ¿no?, es lo complicado. Claro, la formación es integral, entonces lo que tenemos que hacer es formar en la responsabilidad y para que sean responsables a la hora de poder utilizar correctamente pues, todos los dispositivos. Pero en ese sentido la responsabilidad, igual que no se nos ocurriría formar a un niño en la responsabilidad de dejarle las llaves del coche y conduce responsablemente, espera, hay unas edades, hay un aprendizaje, hay una metodología también en ese aprendizaje, hay una supervisión, bueno, todo ese entramado en el cual tiene que estar muy, bueno, pues por supuesto muy implicada la familia. Y no vale solamente que, digamos, vale, yo les pongo determinados cortafuegos para que no vean determinadas cosas. Bueno, está bien, pero bueno, primero, hay una cosa que hay que tener muy clara, y es precisamente que los niños actuales, los jóvenes actuales, son nativos digitales. Sí, sí. Es decir, es muy curioso, es como si un español enseñase inglés a un niño inglés. Eso es lo que nos pasa a nosotros con nuestra generación. Saben más que nosotros, sí. Eso está claro. Ahora, lo que nosotros podemos aportarle como adultos va precisamente en esta otra línea. Y yo creo que tenemos que saber bien cuál es nuestro rol y evidentemente es un mundo que está ahí, está para quedarse. Está con sus límites que todavía no los hemos visto, que yo creo que eso hay que ser muy conscientes. La pandemia lo ha impulsado, pero también hemos visto los límites que tiene y creo que necesitamos una reflexión sobre ello. Estamos hablando de la tecnología en las aulas, vamos a ver las cifras, vamos a ver cómo está nuestro país a nivel de integración de dispositivos dentro de esas aulas y esos colegios. Lucía. Vamos a ver los datos, Raquel, porque sin duda en los últimos años la enseñanza, la tecnología están más que ligadas y según el Ministerio de Educación, el 60% de los centros tienen integrados sistemas digitales interactivos. Y atención a este dato, porque casi el 96% de las aulas disponen ya de conexión a Internet. Vamos con más datos porque en cuanto a los aparatos electrónicos, el ordenador es el más utilizado por aula, hay casi el 50%, y es que estamos hablando de que hay un ordenador por cada casi 3 alumnos, concretamente para 2,9 alumnos. Atención también a estos datos, ya en la ESO, en la secundaria, el 43% de los alumnos utiliza el teléfono móvil frente al 11% que utiliza la tablet.
Paloma, estos datos son correctos en el sentido de son los indicados para las edades, para el tiempo, porque vemos que, por ejemplo, el 96% de las aulas tienen conexión a Internet. Sí, bueno, pues como decía Javier, lo importante no es tecnología psíquica o tecnología no, sino tecnología ¿para qué? ¿Para qué queremos la conexión a Internet en el aula? ¿Para qué queremos un ordenador? Y en función de eso hay que ir realizando el proyecto educativo del centro. Sumarnos porque sí al carro de la tecnología, no decir, bueno, hay que tener 100 ordenadores en el colegio porque, pues bueno, hay que ver esto qué utilidad tiene. Por ejemplo, el 60% de los colegios tiene ya pantallas interactivas, pantallas digitales. Bueno, pues se han publicado estudios, por ejemplo, un estudio que publicó la Fundación Up2You, que llegan a la conclusión de que la pantalla digital en realidad ni mejora el aprendizaje ni lo empeora, con lo cual, ¿para qué sirven las pantallas digitales? O sea, ¿cuánto dinero se ha invertido, ¿no?, en los colegios para implantar estas pantallas y luego en realidad tampoco están afectando ni para bien ni para mal al rendimiento, ¿no? O sea que, bueno, hay que hacer una reflexión, yo creo, profunda con el tema de la tecnología porque, como digo, parece que se está improvisando demasiado, ¿no? Parece que nos vamos sumando a este carro de la digitalización sin entender muy bien el para qué, que yo creo que es lo importante. Porque quizá tampoco entonces deberíamos despistarnos si vemos que estamos buscando colegio, que el otro día hablábamos de la elección de los colegios, y vemos que en este colegio los niños no tienen tantos libros de texto, sino que lo tienen todo en su tableta. Eso tampoco debe impulsarnos de decir esto es bueno, esto es malo, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, se habla siempre mucho de Silicon Valley. Los hijos de los directivos de las grandes multinacionales de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde no hay pantallas. ¿Por qué? Pues porque conocen los riesgos que tienen estos productos. Nadie mejor que estos directivos conoce el riesgo que puede tener para un niño tener siempre delante una tableta con acceso a Internet. Y me llama la atención porque esos colegios de élite, que son colegios privados que hay en Silicon Valley, tienen prohibido el uso de teléfonos móviles, que los profesores usen los móviles, no hay ninguna pantalla, tenemos la pizarra de toda la vida. Entonces, eso es llamativo también. Sí, bueno, sin duda es un gesto, vamos, clarísimo, Javier. Sí, y además, en ese sentido, comentaba un amigo, dice que le estaban hablando, ¿no?, de la de realidad virtual, etcétera, en el colegio, y la educación ahí decía, ¿y no podéis educarnos en la realidad real a nuestros hijos? Porque pasan mucho tiempo en un ámbito virtual. Eso es una de las cosas que yo creo que no hemos reflexionado. Incluso ese esquema de vivir en ese metaverso que se está impulsando mucho, con tu avatar, donde tú ya no eres tú mismo, sino lo que proyectas, eso parece un juego. Y sin embargo, en la psicología del joven está generándole un ambiente, primero, de inseguridad. Tiene que proyectarse, de no ser el mismo, sino su yo ideal proyectado, no real. Bueno, eso, en lo que es su formación, es negativo. O por todo el tema del multitasking, que parece que es tan bonito, ¿no? O sea, que un chaval esté viendo a la vez el móvil, en la pantalla del ordenador y escuchando al profesor en la charla que le está dando, que como es privado tiene que tener o puede tener la pantalla en negro, como nos ha pasado, con lo cual, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Está siendo bueno para el proceso educativo y para la maduración de ese joven, ese multitasking? Obviamente no. Yo creo que todo eso necesita negro sobre blanco y trabajarlo. Ya que lo hablabais antes, muchos pues han visto obligados totalmente, claro, a comprar a sus hijos ordenadores, que algunos padres se quejaban que por niño tenían que desembolsar 230 euros para comprar un ordenador o una tablet para poder seguir las clases online. O sea que también ha sido conflicto en casa esto, que no a todo el mundo le agrada. No puede. Y puede, sobre todo, también. Pero vamos a ver ahora, pues, el otro lado, ¿no? Cuando ya deja de ser un uso, digamos, en las aulas y se convierte en un gran problema, que es un problema de adicción. Pues sí, mira, la Sociedad Española de Pediatría, porque yo creo que siempre hay que intentar escuchar a los expertos en estos temas, recomienda que no se usen pantallas antes de los 2 años. Es decir, esto que vemos en los restaurantes, que le ponen los padres el móvil al niño para que ellos coman tranquilos, esto es tajantemente negativo, porque lo que estás haciendo es aislar a ese niño. Situándole delante de una pantalla, le aíslas del contexto. Después, a partir de los 18 meses hasta los 24 meses, recomiendan, bueno, pues que puedas, si quieres, introducir algo de tecnología y luego, como máximo, durante la infancia, que pasen 1 hora delante de una pantalla. Si en el colegio
tenemos una pantalla como instrumento para estudiar todos nuestros contenidos, ya están pasando más de 1 hora. Claro. Y de ahí derivan todo el tema de las adicciones, por supuesto, en la adolescencia, ¿no? Y es que implica, yo creo que riesgos importantes de conducta, porque afecta a la conducta, de contacto, con quién contactamos y, por supuesto, también de contenido. ¿Qué contenidos están viendo estos adolescentes con su teléfono, ¿no? O sea que podemos hablar, si queréis, de las Vamos a hablar de ello, venga. Sí, sí. Vamos con Bueno, ello. pues tenemos para ello a Marc Masip, que es psicólogo y experto en adicciones tecnológicas. Tiene un proyecto muy interesante que se llama Desconecta, en el que, entre otras cosas, ayudan a niños y a jóvenes a escolarizarse, esos niños que han tenido adicciones y que no pueden estar en un colegio normal. Marc, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero es cómo afecta particularmente al rendimiento académico la tecnología. Sí, os estaba escuchando. Yo soy más fan de los datos que de los estudios, porque al final los estudios hay que ver quién los promociona o los subvenciona, ¿no? Y al final vemos que en España hay un 36% de fracaso escolar. No quiere decir repetir, quiere decir no acabar la secundaria obligatoria. Entonces esto nos afecta directamente luego a los trabajos, al paro, etc., a lo que estamos viendo, ¿no? A la vez hay un 21,3% de adicción adolescente a la red en España. Es el país con más adicción a la red adolescente de toda Europa, que prácticamente doblamos la media, que si no recuerdo mal es de 12,7. Si nos vamos a los adultos, que también tienen problemas, la primera causa de accidentes de coche, porque los niños no conducen los adultos, también es el teléfono móvil. Y os estaba escuchando y decíamos, si realmente hay un problema, y son datos, ya no hace falta salir a la calle y ver que las parejas no se hablan o que los padres le dan una tableta a su hijo para que esté callado, ya no hace falta esto. Con los datos estamos viendo que si además les ponemos más tecnología, cada vez antes, cada vez hay problemas y cada vez son más graves y cada vez son anteriores. Por ejemplo, a los 8 años tienen el primer contacto con la pornografía. ¿Desde dónde creemos que lo tienen? Lo tienen desde el cuarto de baño o desde la cama, que es un espacio donde se comparte intimidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que se está apostando, como decía, ahora no recuerdo quién lo decía, hablaba del metaverso, se está apostando por toda esta corriente tecnológica sin conocerlo. Los que realmente lo conocen la apartan directamente. Hablabais de los colegios de Silicon Valley. Nosotros en el Colegio de Madrid y de Barcelona no pueden utilizar el móvil en todo el día y no tenemos ninguna pantalla. Tenemos unas medias altísimas con los chicos, porque son chicos con capacidades que tienen un malestar o una dificultad académica, y tenemos 100% de aprobados en la EBAU y en la selectividad con 100% de presentados, sin tocar un ordenador, sin tocar una tableta. ¿Por qué? Cuando oímos que son que las tabletas están para las competencias digitales. Pero si yo no veo a ningún niño haciendo PowerPoints o haciendo PDFs o enviando un Excel. Están todos con el TikTok y con los videojuegos. Entonces, bueno, ¿puede aportar en el aula? Como decía la compañera, ¿puede aportar en el aula? Hombre, puede aportar, sí. Tan mínimo que todo lo bueno que puede aportar con solo una cosa mala es infinitamente inferior. Entonces, se ha visto en las clases online, no han funcionado y a los niños no les han gustado, y la realidad tecnológica es que la primera causa de petición de ayuda de las familias en salud mental es el teléfono móvil, cuando antes eran los estudios y las drogas. Entonces, bueno, no sé si puedo parecer muy extremista o no, pero el hecho de tener tecnología en el aula me parece un error catatónico, incluso el teléfono móvil en el centro escolar, porque en el patio lo que han de hacer es jugar o hablar o interrelacionarse. Y creo que no hemos estado informados de lo que suponía, porque además no solo hablo con el conocimiento de causa de 380 pacientes que tenemos en el centro, hablo de que cada día yo estoy en los colegios de Madrid y de Barcelona, en los públicos, en los concertados y en los privados. Y en todos me dicen lo mismo los chicos. Utilizamos el móvil o la tableta o es un método de distracción. Yo creo que es un grave error y que nos va a pasar factura, ya nos está pasando factura en su bienestar y en su futuro. Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo quería preguntarte cuáles son las primeras señas de identidad, cuándo esto se convierte en un problema, en una adicción. Bueno, para poder hablar de adicción nos tenemos que centrar en si hay síndrome de abstinencia, el conocido mono. Hay que recordar que la adicción al móvil y a redes sociales todavía no está catalogada como tal por la OMS, sí ya la de los videojuegos. Es decir, que la adicción a los videojuegos tiene exactamente los mismos componentes y tratamiento que puede ser las drogas o el juego, por ejemplo.
Entonces nos basamos en este síndrome de abstinencia, en que haya una sustitución de actividades, el hecho de dejar de hacer algo por estar más pendiente de la pantalla que de lo que has de hacer. En este caso puede ser pues, estar con los amigos, con la familia, dormir, descansar, comer, etc., etc., hacer deporte, lo que sea, ¿no? Y sobre todo cuando vemos señales pues que baja el rendimiento escolar, que le cambia el humor. A mí me gusta mucho la sustitución de actividades, en el sentido de que es muy claro, cuando yo dejo de hacer algo porque estoy consumiendo, esto me está afectando a mi vida pues, o cotidiana, o social, o académica, o laboral, o familiar, ¿no? En los que ya son pacientes, lo que vemos es exactamente igual que en las drogas. Quiero dejar de tener este comportamiento, pero soy incapaz porque estoy enganchado. O sea, que son al final los niños perfectamente también conscientes cuando están atravesando por este problema. Sí, al principio cuando llegan no, al principio cuando llegan no te miran con cara de muchos amigos, pero sí que cuando empiezan en esa fase 1 del tratamiento se dan cuenta, inclusive cuando ya llevan una fase más avanzada, se dan cuenta de que la sociedad es un desastre en este aspecto. Yo ayer estaba reunido con unos amigos y les decía, yo no entiendo, o sea, entras en Twitter, por ejemplo, y ¿cómo puede ser que estemos promocionando una red social así, que todos son insultos, desde el anonimato, que todo es negativo? O sea, ¿hacia dónde vamos como sociedad? O Instagram, que provoca el cuerpo o promueve el cuerpo perfecto, y estamos viendo tanto los hospitales públicos como privados, estamos viendo que tenemos niñas que se autolesionan, que se ven mal, que acaban con un trastorno de alimentación o pensamientos suicidas, que quizás nos pensamos que a nuestra hija no le pasará, pero que está lleno. No tenemos plazas para todo esto que vemos, ¿no? Entonces, para mí, no es tanto culpa de la sociedad, menos de los niños. Sí que los padres, como decíais, creo que se deberían formar mucho más y mucho mejor sobre lo que hacen su hijo. He oído un padre que decía, no sé qué hace mi hijo, yo no lo vigilo. Hombre, pues así vamos, ¿no? Pero también hay que poner leyes estatales que rijan el uso, y eso se ha de poner a las tecnológicas, que además reconocen y saben lo que están haciendo. Pasó hace nada con Instagram, con la chica esta que trabajaba allí, ¿no? Entonces, si lo saben, si lo sabemos, ya se hizo con el tabaco, ya se hizo con el alcohol, ya se hizo con el casco o con el cinturón en el coche, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que ya está bien la tecnología puede ser buena, puede ser mala. Evidentemente, y un martillo puede ser bueno y puede ser malo, pero no conozco a nadie adicto a los martillos. Entonces ya sería hora de que empezáramos entre todos a poner unas leyes que rijan el buen uso de las tecnologías. Por ejemplo, que los menores no puedan ver la pornografía asquerosa y machista que hay actualmente, y así nos eduquen en lo que estamos viendo, y que las redes sociales, los videojuegos tengan unas limitaciones contra lo adictivo, contra lo económico, y a la vez formación y educación, evidentemente. Cuando ya hay un conflicto entre padres o abuelos y nietos, y más allá de decirle al niño, oye, te castigo, te quito el teléfono, te quito el ordenador, y no funciona, ¿existen otro tipo de controles, no sé, a través de aplicaciones que sean efectivos y que se puedan poner en marcha? Mira, siempre hacen la misma pregunta a las familias. Hay un control, el control sirve para eso, para controlar, para saber, pero no educa, no rehabilita, no es útil en el sentido de lo que queremos, que es que aprendan a hacer un buen uso, como anteriormente decíais. Pero lo que también tenemos que ser conscientes es que cómo le vas a pedir a un niño de 12 años que haga buen uso. Como decía otra vez el compañero, se puede conducir cuando se puede conducir, ¿no? Entonces, fíjate, Instagram dice que antes de los 16 no se debería usar, sin ningún control, pero lo dice la propia red social. Darle un móvil a un niño antes de los 16 años es que es una salvajada, es que es el preludio de 1000 problemas. Y la excusa es, no va a tener amigos. Por supuesto que va a tener amigos, y si no los tiene tampoco los va a tener por el móvil, ¿no? No, es que le va a pasar algo y tiene móvil. El móvil no le va a evitar una desgracia. Entonces, les estamos dando un elemento con toda la libertad del mundo, siendo el origen de la libertad el conocimiento, sin ningún conocimiento. Antes oía que decía, son nativos digitales. Para mí son analfabetos digitales. Es que no tienen ni idea de cómo utilizarlo bien. Entonces, pues bueno, si el problema viene ahí. No, ¿cómo lo controlo, cómo lo vigilo, cómo lo castigo? Es que tu hijo no está preparado para tener ese elemento tan potente. De hecho, tú no estás preparado para que tu hijo lo tenga. Entonces, si a los 12 se lo quito, se lo devuelvo, se lo quito, se lo devuelvo, utilizarlo como moneda de cambio es que es un error tremendo. Entonces, lo que pasa es que no está preparado para que lo tenga. No se lo tenías que haber dado, o quítaselo, que no pasa nada. O sea, que esto también depende de la personalidad, se puede decir, del niño. Bueno, esto de las frases de la madre de mi hijo es muy maduro. Bueno, y cuando se porta mal es influenciable, y cuando lo hace bien es que es muy líder. Claro, entonces
La personalidad, evidentemente, de los 0 a los 3 y de los 3 a los 6 hay un componente a nivel psicológico casi definitivo, pero la adolescencia es una etapa que su propio nombre ya nos indica la dificultad de la misma, ¿no? Yo no conozco a ningún chico que necesite tener móvil antes de los 16, para nada, que lo necesite y que esté preparado para tenerlo. Bueno, si usted tiene un hijo muy maduro y lo va a hacer muy bien, pues bueno, pues esperemos que los de al lado no lo hagan muy mal, porque esto no es solo cómo conduce, sino cómo conduce el que viene de cara. Sí, Marc, las tecnológicas muy buenas. Comentabas antes de la industria tecnológica. Me gustaría profundizar un poquillo en ello porque yo de entrada siempre concibo y veo, ¿no? Detrás de la pantalla hay miles de personas con capacidad intentando engancharte, porque les va ello en el negocio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y al otro lado de la pantalla, alguien indefenso, en definitiva, por muy fuerte que tú te creas, y etcétera, ¿no? Entonces, si quieres comentar un poco sobre este tema, porque me parece importantísimo, ¿no? Yo creo que hay una premisa. Cuando el producto es gratuito, tú eres el producto. Esto es lo primero, ¿no? O sea que ahí ellos sacan una información sobre nosotros bestial, ya más allá de la privacidad, que eso cada uno que haga lo que quiera. Y luego que es un negocio, es un súper negocio. Hay un videojuego violento que genera 3.600 millones al año. Lo que invierte España en educación es 3.500 al año. Entonces estamos viendo unas potencias absolutamente enormes a nivel económico, que evidentemente hay unos intereses detrás y es a costa del usuario. Entonces, o les ponemos límites a ellos, como se hizo con el paquete de tabaco, que pone fumar mata, o esto, bueno, pues viene el metaverso, como tú decías, viene el metaverso, que es una auténtica salvajada. O sea, bueno, yo creo que es el fin de la humanidad. El metaverso es, y me ha encantado como lo has dicho, es poder generar una cosa que no eres y te gustaría ser, por lo tanto generamos frustración, y poder hacer todo aquello que tú quieras en pijama, en tu sofá, sin ducharte, pensando que lo has hecho, pero aislándote, que es la primera consecuencia o la más grave que a mí me parece del tema de las nuevas tecnologías, el aislamiento social de los chicos, pues que va a ser en todo el mundo. O sea, y luego te dicen, el metaverso puede ser muy útil, sí, pues entonces que solo hagan metaversos útiles y seguros, no hagan un metaverso adictivo, que no hagan... ¿Me explico? Para hacer gestiones en el banco, fenomenal. Nos ahorraremos tiempo, mejora calidad de vida. Pero no va a ser así. Se va a implementar, como tú dices. ¿Qué te crees? ¿Que para hacer no sé qué en el metaverso no te van a cobrar? Pues evidentemente, ¿no? O si no, se lo cobrarán de otra forma. Pues Marc Massip, encantados de tenerte la lupa, experto en psicólogo y experto en adicciones. Ha sido un placer escucharte y nos quedamos porque hemos anotado todo. Muy interesante esta charla, de verdad. Muchas gracias a vosotros y que tengáis muy buen día. Igualmente. Gracias. Me ha encantado, ¿eh? Sí, porque al final la línea es estrecha entre lo que complementa en la escuela, ojo con lo que hacen en casa, pero también nos quedamos con lo que decían, ¿no? El control de los padres, saber lo que hacen y no decir, no, bueno, mi hijo está ahí, yo no sé lo que hace. Que no hay nada más sano, en definitiva, que un niño coja un balón y se vaya a la calle. Eso es, a jugar o a pintar o a correr. La naturaleza. A la comba. La importancia de salir a la naturaleza y ese contacto con lo real. Y seguir jugando. Javier Segura, Paloma Martín Esperanza, gracias. Seguimos hablando de educación la semana que viene.